Bien, así como lo ven en el título, esta podría ser tu peor Navidad como inmigrante. Y de ninguna manera trato de asustarte o de no motivarte para que emigres, de ninguna manera. Al contrario, lo que quiero es advertirte, que te prepares, que mentalmente estés en las condiciones adecuadas para que tu proceso de inmigración sea un éxito. Y de cosas como este es que nace el famoso refrán que dice que soldado avisado no muere en guerra. Básicamente son 3 puntos y arrancamos con el primero y tiene que ver con el clima. Depende para el país donde vayas a emigrar, obviamente te vas a conseguir con que es la época o uno de los meses más fríos del año. Por ende, esto tiene ciertas complicaciones a nivel sobre todo emocional. ¿Por qué? Porque el frío, fíjate, el frío para muchos les causa un poco de tristeza, de depresión, porque los días normalmente son grises, son nublados, llueve mucho y lo más importante es que permaneces en un alto porcentaje encerrado. O sea, prácticamente no existe vida social, prácticamente. ¿Por qué? Porque la gente tiende a estar en casa. Salir después de las 4 o 5 de la tarde prácticamente es un reto y salen para lugares muy puntuales, para la casa de un familiar, de un amigo o un centro comercial. Pero no va a ser una oportunidad excelente para ti para ponerte a caminar las calles del lugar nuevo donde estás viviendo, a conocer la ciudad, ni nada que se le parezca. Vas a estar prácticamente encerrado. Y recuerda que vas a llegar a un lugar posiblemente donde no tienes amigos, no tienes familia, no conoces a nadie y lo que quedaría es simplemente caminar, conocer la ciudad, divertirte un poco y en esta fecha es prácticamente, no imposible, pero sí muy difícil. Recuerda, el tema del clima puede ser determinante, días grises, poco sol, muy frío y mucho encierro. Entonces eso es algo que ya tú te tienes que empezar a preparar, entendiendo de que esto es lo que vas a posiblemente a vivir. Por otro lado está el tema de la soledad y está muy ligado al primer punto, que es el clima. Posiblemente vas a tener muy pocos amigos, muy poca familia o en la mayoría de los casos nada, o sea, ni amigos ni familia. Entonces, como dije en el primer punto, posiblemente lo que te toca es simplemente caminar, conocer la ciudad, conocer el transporte público que existe en esa ciudad y el clima muy probablemente en un alto porcentaje no te va a dejar. La soledad realmente es ruda, como inmigrante pega muchísimo. Así que este es un punto en el que te tienes que preparar mentalmente, tienes que venir fortalecido en ese tema, entendiendo de que es un proceso, que es un principio, que es un comienzo y que todo pasa, que todo es cuestión de tiempo. Pero vente preparado mentalmente para entenderlo. No que te caiga de sorpresa que cuando llegues aquí entonces escuches la música navideña, cuando veas que nadie te está invitando a celebrar la Navidad. Y estas son fechas que normalmente se celebran en el grupo familiar muy cerradito, muy en casa. O sea, mamá, papá, los hijos y punto. Y quizás los abuelos. Pero no vas a ver ese escenario que vemos normalmente en nuestros países latinoamericanos, donde hay 100 personas en una reunión navideña, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces eso es algo que prepárate para que cuando vengas lo entiendas, no te caiga de sorpresa y lo pases relativamente bien. Por último, el tema laboral. A la larga estás emigrando para buscar una mejor condición de vida, ¿cierto? Y eso comienza con buscar trabajo, con encontrar un buen trabajo. Estas son fechas que puedes encontrarte con, 2 escenarios. El primer escenario podría ser que depende de tu rubro laboral, a donde quieres incursionar, esté en temporada baja, incluso esté despidiendo personal y que no vayas a conseguir trabajo tan fácilmente por la época del año. Yo recuerdo que cuando trabajaba de landscaping, ya llegan, principio de noviembre, me despidieron. O sea, Armando, genial, gracias por tu servicio, lo hiciste genial, pero chao. Y tuve que simplemente buscar otro trabajo. Entonces, ese sería el primer escenario. El segundo escenario es que
realmente vas a conseguir rápido, trabajo muy rápido, depende del rubro. Si el rubro está relacionado, por ejemplo, a turismo, conseguir trabajo en hotel, en el área de mantenimiento, de limpieza, en tiendas de ropa, cosas como esas, restaurante incluso, genial. Recuerda que todo esto también depende si vienes con documentación que te permite trabajar legalmente en este país. Entonces, ese es el segundo escenario, ¿cierto? Que consigas trabajo rápido, pero eso implica que vas a pasar todos los días de diciembre, todos. Incluso vas a trabajar el 24, el 25 probablemente, el 31 y el primero. Entonces eso tienes que estar pendiente, tienes que estar claro de que eso va a pasar, que vas a trabajar todos los días. Entonces diciembre se te va a convertir en una fecha de solamente trabajo. Así que no te caiga de sorpresa. Y no te pongas melancólico ni triste de que no puede ser, que definitivamente aquí se viene a trabajar. No, no es así. Aquí no solamente se viene a trabajar. Como inmigrantes tenemos que pagar un precio. ¿Bien? Segundo, depende del rubro donde quieras trabajar o donde consigas trabajo. Se trabaja mucho o poco, o mejor dicho, no es mucho o poco, no. Simplemente que hay fechas donde se trabaja porque es la mejor fecha para esas empresas, ¿cierto? Pero lo importante aquí es que nada de esto te caiga de sorpresa. Para que tu condición emocional sea la mejor, sea óptima, para que sigas adelante. Si vienes con tu familia, eso tiene pros y contras. A veces decimos, no, bueno, no es lo mismo venir con la familia. Por un lado, sí. Por otro lado, también es complicado. Yo recuerdo mi primera Navidad, oye, fue difícil porque incluso se nos dificultaba hasta poder regalarle algo a Samuel. La primera cena, yo llegué como a casi un cuarto para las 12 a mi casa, con 2 bolsitas de chips y una cestica de pollo para celebrar. Entonces, era un poco frustrante de que no pude pasar el día prácticamente con mi familia, sino 1 hora antes de dormir, prácticamente porque al día siguiente yo tenía que trabajar. Entonces, si eso me lo hubiesen dicho, quizás yo me preparo mentalmente y digo, bueno, esa es la paga. Como inmigrantes, ese es nuestro precio momentáneamente, es el inicio. ¿Ok? Ahora bien, todo depende de ti hasta dónde quieres llegar. A cuánto quieres prepararte, estudiar para lograr mejores condiciones laborales y de vida en general. Entonces, muchachos, básicamente estos son los puntos básicos por los que podría convertirse esta Navidad o cualquier otra Navidad en la peor Navidad de tu vida, o simplemente una Navidad más, disfrutándola, viviendo la experiencia, disfrutando lo nuevo, viendo las cosas de forma positiva, cambiando tu perspectiva en tu vida para que veas las cosas de modo diferente y puedas seguir adelante. Se les quiere un montón, gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo capítulo.